Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Roberto Meléndez, autor de los libros Barrio Bravo porque vamos la pelota, Barrio Bravo Mundial y Barrio Bravo las gambetas de la vida. Y estoy muy contento de poder participar de este ciclo de charlas organizado por Segurosura, a través también de la Corporación del Fomento Lector, en una iniciativa que me parece importante para poder, digamos, conversar de ciertos temas a las personas que nos gusta la lectura, que nos gustan los temas sociales. Así que, eh, primero, agradecer la instancia, la oportunidad de poder participar de esto con ustedes. En segundo lugar, continuando con esto, quiero contarles que tenemos libros a disposición a todas las personas que ahora estén participando, que estén viendo esto y automáticamente por el hecho de estar viendo esta charla, esta conversación, van a poder participar de estos libros que son valorados las gambetas de la vida. Y obviamente también toda la interacción que ustedes puedan realizar a través de preguntas o comentarios también suman, digamos, al hecho de poder ganarse uno de estos libros, en este caso el tercero que hice. Um, bueno, para comenzar esto, me gustaría contar un poco quién soy, a los que no me conocen. Yo soy, bueno, comencé a escribir, yo creo que antes de comenzar precisamente a escribir, yo creo que el ejercicio de escribir tiene que ver con el hecho de poder representar mundos, representar imágenes, situaciones. Y yo siento que comencé con ese mundo a través, o sea, jugando a la pelota. Creo que por eso también uno de mi inicio literario ha sido este género un tanto especial dentro de lo que es el mundo de la literatura, que es hablar de fútbol, o a través del fútbol. Em, yo cuando era muy niño me gustaba mucho, obviamente, jugar a la pelota en el patio de mi casa, hay un portón, y yo ahí arremetía todos los días con la pelota, abollándolo, haciendo goles importantes. Y en ese transcurso, en ese juego, que era un juego en un principio solitario, luego se fueron sumando otros amigos, y también obviamente el hecho de poder emigrar, digamos, de la casa, cuando ya uno es más grande, tipo 6 años, 7 años, y podía jugar a la plaza con otros niños. Um, pero en un principio me acuerdo mucho de estar jugando en ese patio e ir imaginando instancias que tenían que ver con el fútbol, pero que tenían que al momento, si lo pienso ahora, tenían que ver mucho con lo que eran mis intereses a partir de cómo yo iba viendo el mundo, y el mundo a través del fútbol. Esto lo quiero decir en el sentido de que para mí, no sé, el año 90, por ejemplo, fue un año que me ilumina. Yo nací el año 1985 y el año 90 para el Mundial de Italia, descubro este universo de competencia, pero también, digamos, de lazos culturales que me llamaron mucho la atención. O sea, cuando veo y descubro Camerún, ¿ah? Y digo, bueno, ¿qué es Camerún? ¿Dónde está Camerún? ¿Dónde está situado? También el fútbol me empieza a ayudar me empieza a orientar a partir del mapa, me empieza a orientar también a ver cómo son los distintos pueblos, eh, y eso me parece fascinante cómo de una manera tan sencilla puedo empezar a descubrir el mundo en el que vivo. Eh, y luego también, como digo, tiene que ver mucho con las pulsiones, con las pasiones que uno tiene cuando es niño, y que permanecen constantes. Y creo que el fútbol, de cierta manera, es una constante en ese sentido. Es un fenómeno que nos lleva generalmente a no dejar de serlo, a no dejar de soñar, de ir más allá, de fantasear. eh, y creo que ese es un componente elemental, por si se quiere decir, de las personas que comenzamos a escribir, ver mundos, y rodearlos a partir de la realidad, pero también de la fantasía. Y yo eso lo hacía mucho con el fútbol. Aparte que Chile no participaba en esos momentos digamos, del fútbol competitivo. Veníamos de una suspensión por el caso de Roberto Rojas, el Maracanazo, en el año 1989, y eso, digamos, genera un fuerte impacto
en lo que es la relación, si se puede decir, pública del fútbol chileno a nivel internacional. Quedamos, digamos, siendo como una especie de paria, sin poder participar para el campeonato mundial. No estábamos en los juegos de video, no estábamos en los juegos de Super Nintendo. Éramos un país, digamos, inexistente, pues, y dentro de esa inexistencia, yo a partir de la imaginación, digamos, a partir de lo que iba pensando, y me imagino que muchos de ustedes también lo han hecho, lo siguen haciendo. eh, Trataba de darle un mejor curso, un mejor destino a lo que eran los partidos de nuestra selección, incluso también de nuestro equipo en el concierto internacional. Eh, Trataba de armar marcos, instancias, y no me quedaba simplemente en cómo se desarrollaba el partido, sino que trataba de darle un ambiente, un antes, un después. Como esos fueron los inicios de, digamos, yo diría de Barrio Bravo cuando era muy niño. Em, ese soy yo, digamos, en mi lazo, digamos, curioso con el fútbol. También tengo otros, digamos, otros lugares de conexión. Mis papás eran padres, mis papás estaban separados y yo sentía que uno de los pocos elementos que podía, digamos, uno de los pocos lugares de conversación o de instancia de, digamos, de, en que podíamos tener más o menos una relación simétrica, si se puede decir, con mi papá era hablando de fútbol. Era una instancia en la que nos unía, nos unía al menos un tema en común, un tema y que eso tiene una de las particularidades que tiene el fútbol, de cierta manera, que a una persona de 5 años, 6 años, la hace muy igual a uno de 40, 50 o 80. Tienen un lenguaje similar, que se entiende y se pueden dar diálogos. Y en ese sentido, yo siento que el fútbol también es una instancia de acercamiento hacia mi papá, hacia esa relación que no tenía, digamos, cotidianidad, que no tenía día a día, pero con el fútbol se subsanaba cuando nos veíamos los fines de semana, jugando o conversándolo, y también yendo al estadio, por supuesto. Eh, y dentro de, digamos, de lo mismo, yo fui un activo jugador de fútbol durante mi época colegial, eh, pero ya como a los 13, 14 años me di cuenta que no iba a ser profesional. Y tampoco, digamos, estaba trabajando para eso. Yo siento que para ser profesional hay que tener un talento muy exuberante o tener, digamos, mucho tesón, mucha tenacidad para poder lograrlo. Y claramente lo mío no iba por ahí. Yo me comencé a enamorar de los libros. Comencé poco a poco a enamorarme de los libros. Em, Afortunadamente mi colegio, el Colegio Sagrados Corazones de Alameda, tiene una amplia biblioteca de muchos títulos y desde una curiosidad, digamos, que surge espontánea ya en la adolescencia, preadolescencia, 13, 14 años, eh, de querer sentir, digamos, tener un conocimiento diferente, tener un conocimiento mayor. Comienzo de manera curiosa simplemente a inspeccionar ciertos libros. Yo era uno de esos alumnos que en verdad eh, nunca estudiaba mucho, o sea, ni siquiera me leía los libros para lenguaje, digamos, para castellano en mi época. Eh, Era el típico flojo, digamos, que llegaba ese mismo día a la sala y, y le preguntaba a algún compañero que si lo había leído que me contara, que me lo resumiera. Y dentro de ese resumen solía irme bien, eh, porque aparte, digamos, uno de los criterios deformativos, digamos, del gusto de la lectura y también del análisis de la lectura es cómo se te realizan las pruebas. Y eran pruebas, digamos, de una memoria muy simple que había que resumir ciertos componentes, ¿no? Eh, y eso, digamos, esa dinámica cambia en un momento dado, leyendo Sandokan, un libro que me habían dado en séptimo básico, me cautiva la historia, y ahí, digamos, de cierta manera, también voy comprendiendo un género, un ritmo literario, que es el ritmo más o menos que uso ahora, que tiene que ver con un ritmo muy rápido, donde van sucediendo cosas constantemente, con relativas pausas, digamos, más cintura que pausa. Y, y me gustó mucho el libro y me fue muy mal en la prueba. Me fue muy mal en la prueba, me saqué un 5,5. Sentía que había fracasado, que nunca había aprendido, digamos que no tenía ningún tipo de comprensión de lectura. Y eso me desafió. Eso me desafió, me hizo sentir que no podía ser así.
que cómo era posible que si no me leía los libros me iba mejor que leyéndolos. Así que de esa manera se transformó como en algo súper personal de poder acceder a este mundo que tiene tanta riqueza, tiene una riqueza de la que de la que me fui enamorando y descubriendo mientras lo hacía. Darme cuenta que podía ser capaz de sentirme en el París de 1800 leyendo Maupassant o a Víctor Hugo, sentirme que podía estar, digamos, en la Alemania de inicios del siglo XX leyendo Hermann Hesse. Sentía que podía descubrir la historia y los momentos, digamos, no como te lo van enseñando en la historia, que es básicamente una secuencia de guerra y de grandes hitos, sino en el día a día. Ese día a día, digamos, que una historia, digamos, de calle, una historia de yo diría más coloquial, pero al mismo tiempo más profunda en los cimientos humanos, si se puede decir. Eh, y eso para mí fue un gran descubrimiento, fue un gran descubrimiento sentir que podía viajar eh, con un libro en la mano, a través de mi propia imaginación y la capacidad de un gran autor a distintos lugares y también reflexionar desde distintos puntos de vista. Um, digamos, hay diferentes tipos de autores y todos esos autores me fueron entregando eh, una noción muy extendida, digamos, de los diversos prismas o pensamientos humanos que, que obviamente me atraparon y me convocaron a ser un fiel lector, un lector muy ávido, de esos que cuando estaba en el colegio muchas veces me bajaba la micro cuando me iba al colegio y me iba directamente a una plaza para seguir leyendo lo que estaba leyendo. Llegué a ese punto de sentir que era inútil ir a química, era inútil ir a biología, era inútil ir a matemáticas, que lo único importante era leer. La única resignación para mí finalmente era perderme la pizza en el recreo. Pero estaba muy sumido en eso, muy embalado en eso. Y tenía, obviamente a partir de esas, de- de- digamos, de leer tanto, de sentir una gran admiración por esos autores y también sentir que las cosas que yo escribía, si bien parecían muy inalcanzables, y aunque de cierta manera lo siguen siendo, yo también tenía la capacidad de poder crear mundo y de reflexionar a partir de esos mundos. Y estos, digamos, no voy a decir héroes, no me parece que es la palabra correcta hablar de héroes literarios, pero sí de sujetos que han hecho situaciones heroicas como escribir libros de esa magnitud. Sentía que yo también quería hacer algo así, yo también quería provocar eso en alguna persona. Me estimulaba poder adentrarme en ese mundo, pero no tampoco existe, digamos, la carrera para ser escritor. No hay una carrera en sí misma. No, no existe, digamos, dentro de la universidad, digamos, dentro de algún instituto, digamos, el hecho de que te enseñen a escribir novelas, a escribir cuentos, más allá de que existan talleres muy buenos. De hecho, aprovecho de pasar el lado, voy a dar uno dentro de poco a través de videollamada. Pero fundamentalmente yo sentía que el hecho de poder escribir tenía que ver mucho con cómo yo iba a vivir, cómo yo iba viviendo y cómo iba viviendo, o sea, como la textura, digamos, de lo que yo iba viviendo. En ese sentido, siempre fui hacia adelante, siempre fui hacia adelante, tratando de ser muy observador, de no restringirme finalmente a cualquier tipo de circunstancia que pudiese ser interesante. Y también, bueno, creo que el hecho de haber estudiado Derecho también me ayudó eh, para luego tener una buena sistematización y poder ordenar de cierta manera las ideas que tenía en la cabeza, que son, digamos, que van apareciendo y voy tratando de ordenarlas de manera improvisada. Eso es más o menos mi función permanente y creo que el hecho de haber estudiado Derecho me ayudó mucho en eso. Creo que estudié Derecho también por las convenciones sociales. Eh, es difícil perfilar una vida como escritor. Lamentablemente eh, no es, digamos, no es una costumbre dentro de nuestro país y cada vez es más extendido, digamos, pero en otros países también, pero no es una costumbre en nuestro país leer, lamentablemente, y por lo tanto eh, embarcarse, digamos, en la carrera de ponerse a escribir simplemente era algo inverosímil, era algo imposible y el hecho de estudiar Derecho parecía una carrera que me podía dar, digamos, al menos una cierta tranquilidad en el futuro. Pensé desde ese prisma pragmático y muy
muy, digamos, de finales del siglo XX. Em, pero bueno, las carreras se acaban, uno las termina y luego de eso ya, digamos, sentía que tenía la oportunidad de poder hacer algo con mi inquietud y con lo que yo sentía que tenía relativo talento, que era el hecho de contar historias y tener también mi propio, digamos, una propia manera de contarlo. Y esa propia manera de contarlo yo me daba cuenta que lo tenía al momento de los carretes. Cuando estaba carreteando con mis amigos, no sé, tomando un trago, yo contaba la historia y me daba cuenta que la inmensa mayoría la escuchaba y la escuchaba con mucha atención. Entonces, lo importante en ese sentido era poder trasladar eso fonético, digamos, al texto, que no es tan sencillo, pero ya teniendo los fonéticos es más fácil. Y, descubrí y la única manera que descubrí, digamos, como para, o que se me ocurrió para poder plasmar esta inquietud, fue hacerlo a través de las redes sociales. Antiguamente, bueno, pienso en Charles Dickens o distintos autores, tenían la posibilidad, incluso en el mismo Neruda o de Roca en su momento, eh, antes había mucho autor que escribía en los periódicos. Era una de sus fuentes de subsistencia y la participación activa de los escritores dentro de la vida política, dentro de la vida pública, dentro de la vida cultural de un país. Y eso se fue acabando, eso se fue acabando. Los periódicos terminaron siendo, digamos, siembra ideológica, básicamente, y por otra parte también centros meramente informativos. Y se pierde, digamos, se pierde ese regocijo, digamos, de la literatura dentro de los periódicos formales, dentro del día a día. Y simplemente se puede, digamos, acceder a una notoriedad pública a partir de ciertos artículos periodísticos o bien de libros. Y ese es un cambio que marca las redes sociales. Las redes sociales, de cierta manera, abren un espacio a mucha gente que considera que tiene el talento, o al menos quiere darse a probar frente a mucha gente para exponer lo que sabe hacer o lo que quiere hacer. En mi caso, yo sentía que tenía eh, la pasión por hacerlo, la pasión, el gusto por el escribir, por buscar historias, por contarlas, por crearlas también, y también por el fútbol, porque el fútbol nunca lo dejé. O sea, el fútbol, más allá del hecho de haber dejado de jugar con una perspectiva, digamos, de futbolista profesional, siempre estuvo ahí y sigue estando. Yo sigo jugando todos los martes, bueno, jugaba cuando el mundo era mundo, y y siempre ha estado presente, tanto como hincha o como espectador, digamos, de los partidos del fútbol europeo. Siempre me ha gustado mucho, me llama mucho la atención el hecho de perseguir eso, lo que va ocurriendo en el fútbol. Y siento que uní esos dos mundos, lo fui uniendo de una manera, digamos, no muy, digamos, no tenía muy claro hacia dónde iba a ir con el proyecto Barrio Bravo, sí sabía que iba a escribir de fútbol desde una perspectiva diferente. ¿Y cuál era la perspectiva diferente? Principalmente tratar de descubrir a los personajes de los cuales se habla en el fútbol, descubrir su pasado, o no necesariamente su pasado, sino su personalidad. Y comencé desde ahí también a adentrarme a nuevos mundos, a nuevos mundos que tienen que ver con, digamos, yo diría con el fútbol propiamente tal, que no tiene que ver con la industria, sino que tiene que ver con el juego, que tiene que ver con la expresión cultural del mismo. Y ahí también comienzo a escribir mucho de fútbol de barrio, eh, de personajes singulares que circulan a través del mundo de barrio y bueno, así finalmente yo voy desarrollando una relación casi diaria de diferentes textos que tienen que ver con, con situaciones que voy creando, con situaciones que voy observando, que me van contando, que quiero plasmarlas desde el mundo, digamos, del fútbol de la calle, si se puede decir, y también el fútbol profesional, el fútbol industrial, que obviamente nos demanda a todos, a la gran mayoría de los futboleros, mucho interés y mucha atención. Y desde esa perspectiva también se puede hacer un trabajo muy interesante. O sea, yo lo pienso en jugadores como por ejemplo Alexis Sánchez o Arturo Vidal,
eh, que hoy en día se vuelven inalcanzables dentro de lo que se podría considerar a lo que era antes. O sea, tú antes podías caminar, digamos, por el Paseo Humada y te encontrabas ahí con Leonel Sánchez o con Chamaco Valdés tomando un café y los saludaba y era, digamos, algo natural, una relación, digamos, de cuadras, si se quiere decir, si se puede decir. En el caso de ahora no, en el caso de ahora son super figuras, son millonarios, y entonces eh, esa lejanía que solo, digamos, disimula el éxito y el reconocimiento que se tiene por ellos, pero esa lejanía, digamos, de contacto, de apreciación, de adquisición también, eh, de la única manera que se puede, digamos, eh, modificar y volver a cierta raíz es descubrir qué hay en esos personajes. Y también lo fui haciendo, o lo he ido haciendo. Tratar de ver un poco la personalidad que hay detrás de cada uno de estos jugadores, no solamente los chilenos, por supuesto. De hecho, siento que uno de mis grandes textos tiene que ver con la vida de un jugador al que yo nunca vi, que se trata de Garrincha. Y eso también es tiene que ver con el hecho de apoderarse, de cierta manera, digamos, de interpretar de la manera más fielmente al personaje que del cual va a escribir. Yo siento, de hecho, y creo que la escritura tiene que ver mucho con eso, el escritor tiene que ver mucho con una interpretación de ese personaje, un poco como un actor que trata de capturar su voz, trata de capturar sus gustos, trata de capturar el ambiente en el que se rodea, trata de capturar sus sentimientos. Es como si yo estuviera escribiendo de Bielsa y cuando estoy refiriéndome a su mujer, bueno, debo sentir deseo o debo sentir un cierto temor o debo sentir finalmente lo que Bielsa puede estar experimentando frente a su mujer por una circunstancia determinada. Entonces, eso finalmente, esa condición humana le va entregando de cierta manera, y siento yo a través de Barrio Bravo, una perspectiva más global de lo que es el fútbol. ¿Por qué? Sí, vamos a conversar de por qué el fútbol puede llegar a ser importante o por qué no lo es, porque por supuesto una discusión muy válida. Yo que considero que sí es una instancia cultural importante, identitaria y completamente espontánea por digamos, por su facilidad de juego, porque no es necesario tener, digamos, grandes elementos para poder hacerlo y porque podemos jugar muchas personas en un deporte de fácil, digamos, entendimiento. Creo que es una manifestación constante el fútbol de nuestro comportamiento, tanto nuestro comportamiento activo dentro de la sociedad, pero también como el que está más reprimido. La civilidad, digamos, ha carcomido gran parte de nuestro, yo diría, nuestro delirio o nuestro instinto, o nuestro lado más animal, nuestro lado más salvaje, que es un aspecto evolutivo que hemos tratado de simular, eh, pero que sigue estando presente. Y dentro de esa presencia, en el fútbol recobra, digamos, una cierta legitimidad en cuanto a eh, el, el exacerbar, digamos, el exacerbar o el exagerar, digamos, las pasiones, el exacerbar el algo, esa instancia que nos conmueve o que nos determina a, a sentir, digamos, algo que va más allá de la simple sobrevivencia. Que algo que se está hablando con mucha constancia hoy en día, producto de lo que estaba ocurriendo con la pandemia. Esa figura de los extremos, esa figura de qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve, qué es lo que es realmente importante y qué es lo que no es realmente importante, desde un término súper fatalista, desde un término, digamos, desde lo que hace bien o lo que hace mal, digamos, lo que es indispensable y lo que no es indispensable. Y yo diría que esa es una manera simplemente de describir la sobrevivencia. Eh, y el fútbol no es parte de la sobrevivencia, tiene que ver con otra condición, tiene que ver con el hecho del interés con la vida. Y eso creo que es algo que hay que defender, digamos, que se debe defender no solamente el fútbol, sino
todas las actividades que nos llenen o nos plazcan, porque esto no es, digamos, una tortura, no es una manda el hecho de estar vivo, sino que tiene que tener algún sentido, o podemos darle un sentido, y ese sentido tiene que ver también con el gusto, tiene que ver con el interés, tiene que ver con el hecho de sentirse envuelto en esta existencia y no simplemente eh, alguien que simplemente transita por el tiempo. Y yo siento que eso el fútbol, al menos incluso puede ser de manera artificial, lo hace en 90 minutos, lo hace durante una campaña y el mayor testigo de eso son nuestras memorias emotivas. Cuando miramos hacia atrás y comprendemos finalmente que el año 90 fue tu primer mundial, en mi caso al menos, el año 94, que yo decido en este caso, era scout y decido salirme de scout porque los días sábados se jugaba fútbol, se jugaba mundiales y voy recordando un poco lo que era yo en esa época, o cuando tenía 7 iba el Cucho Salvatierra al colegio en que yo estaba y todos le van a dar la mano y yo no se la doy porque yo era de la U y él era de Colo Colo. O sea, situaciones como esas que yo digo ahora que son de cierta manera absurdas, pero me hacen entender un poco cómo yo fui viviendo y creo que todos, de cierta manera, cuando miramos el fútbol nos vamos dando cuenta de cuán pendejos éramos o de cuán valientes fuimos. O de cuánto quisimos a los amigos con los que estuvimos en ese momento al lado. Siento que, o sea, creo, estoy muy convencido de que el fútbol tiene esa particularidad de entregarnos elementos emotivos dentro de nuestras estaciones de vida. Y no solamente, obviamente, el fútbol. Diferentes actividades y deportes lo realizan, pero lo estoy ejemplificando en el fútbol porque lo que escribo, pero como esos elementos que hacen que nuestra vida finalmente tenga al menos una excusa para reír. Em, y eso finalmente tú lo puedes ver también en la literatura ya más formal. Em, yo cuando inicio con esto de Barrio Bravo, la verdad es que desconocía mucho lo que era la literatura en cuanto al género de fútbol. Tenía un conocimiento más clásico, eh, desde obras de Molière en cuanto al teatro o Shakespeare, eh, a autores, no sé, quizás eh, podríamos decir más a la vanguardia del siglo XX, como el caso de Kundera, pero no tenía, digamos, una relación vista con lo que era digamos, el escrito de fútbol. Lo que sí se acercaba mucho eran los textos, digamos, de relatos vívidos de Olé, el periódico argentino. Siempre me llamó la atención que ellos le ponían, digamos, podríamos decir, color. Le ponían mucho color cuando estaban ahí escribiendo y uno sentía que los goles se volvían a hacer, se volvían a hacer y escuchaba de cierta manera el coro del estadio mientras ellos escribían, digamos, sus crónicas de fútbol. En cambio, luego leía las que hacían acá en el Mercurio, la Tercera, no es por ser pelador, pero y no tenían ninguna sustancia, simplemente era una descripción excesivamente sobria de lo que había ocurrido. Entonces finalmente era casi que una nota de tinte de un noticiero normal, casi que ni siquiera policial, hasta los policiales le ponen más color, hasta incluso político, textos que no tenían relación finalmente con el fútbol, o sea, con esa experiencia pasional del fútbol. Yo lo veía mucho no leo. Bueno, después con el tiempo ya fui descubriendo cómo también se escribía antes en Chile. Había una pluma mucho más suelta. El mismo Juli Martínez tenía una manera de escribir yo podría decirlo, con mucho amor, y que se notaba al momento de cuando él escribía, que había mucho interés en él. Sentía que finalmente el fútbol era lo más importante en lo que él podía considerar. Y se entiende, obviamente, porque era su trabajo. Él, él amaba finalmente su trabajo y eso es algo muy bonito y eso se veía en sus textos. Pero yo diría que el primer, digamos, gran autor que encuentro y que digo, bueno, aquí hay un cierto componente de la vida misma, con el fútbol, digamos, de personajes singulares, de personajes de barrio, de instancias, eh, digamos, de cómo es la vida en una villa, fue con este autor que se llama
Roberto Fontana Rosa. Eh, Él es un autor argentino que tiene una manera muy particular de escribir, una manera también muy fonética y también que siempre va a través de su humor ácido, su humor negro, eh, vinculándose con partidos que parecen sacados, digamos, de su imaginación, pero que en muchas ocasiones han ocurrido, ¿no? Y eso también le da un aire muy romántico, un aire muy romántico a ese tipo digamos, de relatos que nos vinculan, no sé, yo por ejemplo escribí de la señora Mireia, y la señora Mireia es la típica vieja, digamos, se puede decir, es feo decirlo así, pero la típica señora eh, que está pendiente de los niños cuando están jugando fútbol. Eh, y está pendiente de los niños cuando están jugando fútbol, pero cuando la pelota se caía a su casa, ella se entraba y no la devolvía. Esa señora que no te devolvía la pelota es algo muy común y muy característico de todos los barrios. Y todo ese tipo de personajes tienen algo detrás. En el caso de la señora Mireia tiene que ver con el hecho de estar sola. Eh, y que finalmente no es que sea la malvada de la película, sino que simplemente quiere tener un rol en la película. Esas personas que no tienen, digamos, con quién conversar, que se van quedando solas porque sus hijas hicieron familia, porque sus nietas no las van a ver, o nietos no los van a ver, y van quedando solas en su casa después de que murió su marido, y, y eso habla también mucho digamos, de lo del entorno en el que vivimos y sobre las cosas con las cuales tenemos que convivir constantemente. Um, Ese enfrentamiento a la vida, digamos, ese cara a cara desde el fútbol se ve sin ningún tipo de, digamos, de excusa. Es así y finalmente en este tipo de género es lo que representa, o se parece de cierta manera a un cierto naturalismo no voy a decir de Aldo Merorillo, pero sí a un naturalismo de atrás, desolado, si se quiere, pero en este caso con una comedia y con el fútbol por delante. Luego también fui descubriendo que había otro tipo de expresiones, digamos, del fútbol y la literatura que tiene que ver también con la investigación, y en este caso, por ejemplo, este libro de Juan Pablo Meneses, se llama Niños Futbolistas, es un gran, digamos, un gran libro que trata finalmente de cómo los empresarios, digamos, lucran y especulan con el fútbol formativo, como ese negocio, digamos, de cierta manera sordio, desvergonzado, en muchas ocasiones, está muy bien retratado en este libro. Y ahí tú te vas dando cuenta que también a través del fútbol puedes hacer conexiones finalmente con el poder que siempre ha estado relacionado con el fútbol a partir de la manipulación que se le quiere dar, pero en este caso el poder de sacar una ventaja estrecha, pero una ventaja que estrecha o amplia, dependiendo del manager, que puede obviamente cercenar carreras y proyectos de vida de muchos jugadores de fútbol. Es un libro muy interesante. Y así un montón de libros más, no sé, tengo una gran colección ahora de libros de fútbol que van desde la perspectiva de un hincha, cómo va desmenuzando la historia de su club, también biografías de ciertos jugadores o técnicos, o los libros como Barrio Bravo que tienen que ver digamos, con novelar ciertos momentos históricos del fútbol o novelar ciertas características culturales o sociales de nuestros barrios a través del fútbol. Um, y eso se puede hacer, y eso lo voy haciendo a partir de nosotros mismos, pero también, no sé, desde los propios inmigrantes, esa, en el último libro, Las gambetas de la vida, uno de los que se está sorteando, se está regalando. Eh, Ahí, por ejemplo, hay un texto que trata de una mujer venezolana que vive en Chile, una mujer venezolana que, que siente, digamos, mucho estrés cada vez que el mes termina en 31. Cada vez que el mes termina en 31 es un día más, eh,
qué significa comer, qué significa gasto, un gasto que apenas se puede dar, no solamente por el dinero que tiene que mandar a Venezuela, sino que básicamente porque la vida acá es muy cara. em, y, y esa sensación de sentirse también un cierto estorbo, un estorbo para mucha gente con espíritu nacionalista, con una visión muy, yo diría, muy egoísta de cómo otros lo pasan, eh, sintiéndose finalmente dueños de un pedazo de tierra que simplemente es casi una casualidad. Y esa, digamos, ese relato finalmente se relaciona con que hay un momento en que ella eh, no tiene vergüenza de llamar a sus padres ni a su hermano. Eh, Porque finalmente siempre al momento de conversar entre ellos eh, está la pena de no estar juntos, pero aparte está la pena de la vergüenza de sentir que los proyectos de vida están truncos. Eh, y eso es muy difícil de darse ánimo diariamente en conversaciones forzadas y de cierta manera artificiales. Y el único momento, yo diría que en este cuento, en el cuento de la venezolana, que se llama Deina es un sentimiento, el único momento de real sinceridad en cuanto olvido, ¿no? Porque eso también tiene el fútbol, la posibilidad de neutralizar un poco los problemas ajenos, o sea, los problemas propios, darles como un sentido ajeno por algunos momentos. Em, Era hablando de Reina Castellano, de una futbolista que jugaba en el fútbol universitario de Estados Unidos, seleccionada venezolana, una futbolista brillante, yo creo que ella va a ser la mejor jugadora del mundo, y era uno de los pocos momentos en que ellos podían sentir orgullo de, de su condición de venezolano. Em, y ese tipo de situaciones que están, digamos, al borde finalmente de lo... eh, o que corresponden finalmente a temáticas sumamente políticas, finalmente la política queda reducida a nada cuando se ve eh, quienes la padecen. Mucho se habla del fútbol como un fenómeno violento. Yo no sé cuánta gente ha matado el fútbol, pero sí que la política ha matado a mucha gente. Y ese tipo de, digamos, las personas que la padecen pueden a través del fútbol finalmente darse minutos de alegría. En relación a lo mismo, y en ese mismo libro también está el caso de una pareja de argentinos que llega también a este Chile diferente, este Chile supuestamente eh, modelo, modelo para la región, y, y llegan a vivir para verse un futuro mejor, y el problema es que el tipo es muy fanático de River. Es muy fanático de River y el weón está todo el tiempo escuchando los partidos por la radio, por la tele y grita mucho, grita a niveles que comienzan a descomponer su relación vecinal, sobre todo con una vecina en particular que hace un gran descargo eh, a la administración del edificio. Y ahí, entre mails y mails, comienza un debate que también abre, digamos, las distancias entre este tipo y no su vecina, que eran claras, sino su señora que siente que, que la relación vio un proceso de descomposición y claro, evidentemente cuando las personas finalmente se van y comienzan a hacer una vida, digamos, de cierto aislamiento social para una pareja de argentinos que no conoce a nadie en Chile y que dejó a su, digamos, amigo y familia allá, esa relación se terminó desgastando y también ahí es la fricción, pues la fricción de esta mujer de sentir, bueno, ¿cuándo estamos yo, nuestro proyecto de familia y mis hijos por delante de tu fanatismo infantil por River? Eh, Eso también, pues es como poner, digamos, una, el muñequeo, digamos, entre esta dinámica
de amor por el fútbol, pero también sus consecuencias, su efecto y cuáles son los lugares donde nos ponen en problemas. Eh, y así sucesivamente, desde historias digamos, futbolistas que no tenían que al parecer no tenían ninguna posibilidad de llegar y terminan llegando, hasta la vida eh, de las mismas futbolistas mujeres, que también son un símbolo y una expresión muy importante, al menos de los libros que he hecho, por su significado, por su momento histórico, por lo que simbolizan. Um, También, o sea, hay un descubrimiento de todas las dificultades que ellas han debido luchar, o sea, afrontar para finalmente hacer lo que les gusta. Que básicamente eso, y tan sencillo como eso, tener la posibilidad o la libertad de hacer algo que te gusta. Parece un sinsentido que a veces esté prohibido, pero han habido mandatos culturales eh, y muchas objeciones a este desarrollo del fútbol femenino que afortunadamente ya no hay cómo detenerlo, y que habla también de nuestros cambios, digamos, de cómo observamos la vida y cómo nos integramos todos. Una integración que tiene que ser obviamente mucho más horizontal y más profunda. Así que, como pueden ver, hay un montón digamos, de argumentos o de circunstancias que permiten hablar del fútbol, pero también hablar de nuestro entorno, de nuestra sociedad, de nuestra historia. Y una, obviamente, de esas características también es hablar de los ídolos o de los antihéroes, que son, digamos, esa representación mítica que siempre buscamos para poder entender un poco quiénes somos o cuáles son los valores que queremos, digamos, asumir como propios. Y en este caso también está el valor del esfuerzo, está el valor, digamos, de la resiliencia. Um, y de cierta manera también el componente yo diría que muy fuerte de la amistad. Creo que en el fútbol está muy desarrollado eso, el hecho y creo que tiene que ver con la experiencia de muchos de nosotros, de sentir que es una excusa para ser amigos, una excusa para sentirse parte de digamos, de una comunidad, tanto hombres como actualmente también mujeres. Y eso también se expresa en historias como una historia de fútbol, que es de un equipo de cabros chicos, de Rinconada de los Andes, que tienen que ir al sur. Y esto es una historia real. Y se van en una micro, toda esta talá que apenas pudieron arrendar con no sé cuántos bingos y llegan al sur y es su Copa del Mundo, es su Copa del Mundo, es el partido más importante, son los partidos más importantes de sus vidas y son experiencias que finalmente quedan para ellos para siempre. Pues ninguno de esos jugadores llegó a ser profesional, de ninguno de esos jugadores vamos a encontrar alguna referencia en Wikipedia, pero son parte de lo que es la historia del fútbol chileno, la historia anónima del fútbol chileno y esa historia yo la rescato en mis libros. Me parece que a través de ellos es un homenaje a todos los que jugamos a la pelota, que lo hacemos con gusto y que nos damos cuenta que finalmente a través del fútbol vamos viviendo, que una de las cosas que tenemos que volver a hacer una vez podamos superar esto de la pandemia, el volver a vivir y el tratar de ocuparnos de cuáles son las respuestas a las grandes preguntas y no simplemente preguntarnos por qué nos pasan cosas malas. Y espero obviamente que el fútbol vuelva y que las librerías vuelvan y que este tipo de instancias, eh, como la que está haciendo Sura, como la que hace la corporación, de poder poner, o sea, de poder estar yo como autor, contarles un poco de lo que he hecho y cómo lo he hecho y de lo que he escrito y ciertos autores les sirva o les haya servido y les haya gustado y les haya interesado. Así que nada, les dejo abiertas las preguntas si es que tienen y los comentarios y pues eso, muchas gracias por escucharme
y hasta la próxima. Gusto, Roberto Meléndez.